Perfecto. Entonces comenzamos nuevamente nuestra segunda sesión de costos y presupuestos de los días viernes a las 10:15. Buenos días, niñas. ¿Cómo les va? Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, profe. Bien. ¿Y usted Bien. qué tal? Bien, sí, señora. Te agradezco, Karen. Bien, gracias. Parece que todos estamos bien. Bueno, mientras acaban de ingresar sus compañeros en este momento, si alguien tiene algún inconveniente con el sonido, que no tenga por decir algo de muy buen funcionamiento de micrófono, puede utilizar el chat y por medio del chat puede participar. Recuerden que yo les he dicho que les dejo los micrófonos y ustedes los manejan de acuerdo a la conveniencia que tengan, o sea, dependiendo de si quieren preguntar algo o requieren hacer algún comentario, perfectamente pueden abrir el micrófono y utilizarlo. Bien, ¿tienen Excel, chicos, en sus computadores o alguien está por teléfono? Yo estoy por el celular. ¿Karen? Melanie. Por el celular, profe. Melanie, ¿tú tienes acceso a computador o siempre vas a estar por celular? Yo tengo acceso. Bueno, entonces vamos a aplazar la práctica para la semana entrante. La semana entrante vamos a hacer una práctica eh, evaluable, o sea, va a haber una nota en función de esa práctica y la vamos a hacer en Excel. Entonces, para que por favor todos procuren la semana entrante entrar desde un computador, un PC o un portátil, para que tengan acceso a Excel y puedan seguir las instrucciones y al final de la clase subir ese archivo para poderlo evaluar. Bien, vamos a recapitular un poco de lo que vimos la semana anterior, con el propósito de contextualizar debido a que no todos estaban la semana anterior. Ya ahorita llamamos lista para ver quiénes están esta semana y también para verificar si de pronto hay alguna persona que se haya inscrito entre la semana pasada y hoy y poderlo incluir en la lista si es que todavía no lo han hecho en registro y control. Entonces les voy a compartir la presentación que venimos adelantando. Ahorita, bueno, yo ya les creé el grupo de WhatsApp, entonces ahora, si de pronto alguien, eh, si de pronto alguien por cualquier circunstancia ¿qué? No ha acabado no está dentro del grupo de WhatsApp, para que me avise y lo incluyo en el grupo de WhatsApp. Bien. Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ahorita más adelante abrimos un espacio cuando estén todos y me Sí. dicen todos los que no estén en el grupo de WhatsApp y los incluyo. Esperemos que acaban de entrar tus compañeros. Yo los incluyo en la misma clase, no te preocupes. Hoy mismo quedan todos en el grupo. Bien, recuerden, Vale, esta es la profe, gracias. presentación que les hacía la semana anterior y hablábamos de que los costos es un conjunto de inversiones. ¿Por qué inversión? Porque se supone que uno recupera los costos vía precio. Sin embargo, recuerden que yo les decía que los gastos también. Hay una concepción que tienen regularmente las personas cuando, digamos, no son especialistas en costos o no han tenido una práctica empresarial y es de que aquella de que el gasto no se recupera. El gasto se recupera y se recupera vía precio. El valor del gasto, lo que no se recupera usualmente es el elemento. Les decía yo a ustedes en la sesión anterior, qué sé yo, cuando alguien consume agua para el baño, pues no recupera el agua. Pero si usted utiliza en un proceso de producción, de pronto tiene una fábrica de lácteos, entonces utiliza agua para hacer yogures o para hacer arroz en leche o infinidad de cosas, el elemento de pronto no quede muy específico en el producto terminado, pero yo recupero el valor de ese elemento cuando lo vendo en función del precio. Entonces la idea es que independientemente de que se identifiquen como costos o gastos, en el precio las empresas recuperan absolutamente todo. Recuerden que la sesión anterior, la clase, vimos unos ejemplos de los tipos de costos, que es lo que teníamos en la diapositiva anterior, en los dibujos, en las fotos. ¿Qué tipos de costos existen en las empresas? Existen unos costos fijos, otros costos variables, costos de producción, costos de administración, costos de ventas y costos de financiación. Dentro de esa parte del compendio general de lo que son los costos en las empresas, eventualmente ustedes puedan encontrar que unas empresas terminen por establecer otros tipos, como por decir algo, costos de intereses, costos de aprobación, pero digamos que en estas 6 tipos de costos podemos agrupar
la mayoría, si no todos los costos en los que incurre una empresa con el propósito de hacer un artículo, fabricar un artículo o prestar un servicio. Recuerden también que hicimos unos ejemplos y les decía yo a ustedes que los costos fijos son unos costos que permanecen estables durante un periodo de tiempo, y con ustedes hicimos, con las personas que estaban presentes en la sesión anterior, hicimos un ejercicio mediante el cual ustedes me daban algunos ejemplos de costos fijos. Yo les colocaba un primer ejemplo que son arrendamientos, por aquello de que sencillamente tú pactas un contrato de arrendamiento por un local en una empresa o por una bodega, y mes a mes vas pagando la misma cantidad todos los meses. Entonces, en ese sentido se dice que ese es un costo fijo. Lo mismo sucede con otros tipos de costos, como son los seguros, las pólizas de seguros que mes a mes se están pagando. Algunos de ustedes me decían que algunos planes de telefonía e internet siempre tienen un consumo fijo. Entonces, la excepción es que siempre y cuando yo esté pagando mes tras mes durante un periodo que usualmente es un año, el mismo valor por incurrir en el costo, tendré un costo fijo. Adicionalmente tenemos bueno, hay algo interesante aquí, y es que en el momento de que se grafican los costos fijos, pues al ser fijos es una constante. Entonces, siempre vamos a tener una línea recta en función de esos costos fijos. De otro lado tenemos los costos variables, y recuerden, un costo variable, su mismo nombre lo dice, pues sencillamente es un valor que se paga y que para cada periodo tiene una erogación distinta. El dinero que se está cancelando es diferente. Entonces, digamos que un ejemplo muy clásico son los servicios públicos, por aquello de que a uno, digamos que la luz, el agua o el consumo de gas no todos los meses les llega igual. Les decía yo a ustedes que la materia prima, y la excepción de por qué la materia prima es un costo variable, es sencillamente aquella mediante la cual, pues si por decir algo estamos haciendo un pupitre y uno consume, qué sé yo, 20.000 pesos en materias primas por hacer un pupitre, si son 2 pupitres pues serán 40, si son 3 pupitres serán 60, y así sucesivamente. Entonces las materias primas se constituyen en un costo variable porque siempre se encuentran en función del número de unidades que hace una empresa, y así para todos los productos, teniendo en cuenta que las empresas tienen diferentes tipos de productos. O sea, usualmente no hacen uno, sino hacen varios, pero igual piensen ustedes que si hay un restaurante y están utilizando, qué sé yo, unas lonjas de 200 gramos de carne por cada plato que están sirviendo, pues si venden 20 platos, tendrán que multiplicar los 20 platos por los 200 gramos de cada plato, y esa sería el consumo. Entonces estaría variando igual siempre dependiendo de la cantidad de platos que venden. Algunos tipos de manos de obra también, pues cuando se manejan a destajo, o sea, se les está pagando a los empleados por la cantidad de unidades que están realizando. Y bueno, y algunos otros ejemplos como los impuestos, que los impuestos pues tienen una tasa fija, pero lo que se termina pagando pues es variable dependiendo de qué tantos ingresos tiene la empresa en el año, y pues para todos los años son diferentes. Los carburantes, en el caso de gasolina y ese tipo de alcoholes y algunos tipos de elementos energéticos que, pues, dependiendo de los recorridos o dependiendo del uso que se le dé a la máquina, son distintos. La publicidad, que también termina dependiendo de la cantidad de pautas que se hacen, etcétera, etcétera. La papelería, pues la utilización que se da. Y finalmente mirábamos unos otros costos, que son los costos de administración, los costos de ventas y los costos de financiación. Los costos de administración, como decíamos en la sesión anterior, sencillamente son todos los pagos que se hacen a la parte administrativa de una empresa, digamos, lo que se paga a los funcionarios que trabajan en oficinas, y adicionalmente los que prestan soporte a toda la empresa. Los costos de ventas son aquellos que se pagan con el propósito de poder colocar los productos en manos del consumidor final. Entonces aquí tenemos las comisiones que se le dan a los vendedores, los arrendamientos para el caso de los locales comerciales donde se venden los productos, algunos tipos de gastos de transporte en el caso de que haya que colocar los productos en manos del consumidor final, y así sucesivamente. Adicionalmente tienen unos costos de financiación, que los costos de financiación son todos aquellos pagos que se hacen con el propósito de adquirir endeudamiento en las instituciones financieras. Esto
digamos que es parte de lo que vimos la clase anterior. Y aquí llegamos al último de los costos, que es a lo que nos vamos a dedicar en gran parte en nuestro curso, que son los costos de producción. Digamos que la materia de costos y presupuestos tiene mucho que ver con los costos de producción, y un componente altísimo es mirar a ver cómo pagan y cómo causan y cómo utilizan los diferentes costos las empresas para poder producir. Recuerden que, y regalen un segundo, regreso a el curso. Recuerdan ustedes, y ustedes vieron contabilidad general, ¿verdad? Bien, asumo que sí. Karen, el literal 6 y 7 del PUC, ¿a qué cuentas corresponde? Ustedes debieron haber visto el PUC, y recuerden que el PUC tiene una numeración de códigos del 1 al 9. El literal 6, ¿a qué cuenta corresponde? ¿Estás con nosotros, Karen? Sí, señor, pero no me acuerdo. Ya. O sea, ¿Qué yo tengo literal? el PUC, pero no me acuerdo el literal. ¿Costos, profe? Costos De de... venta. Porque costos de Costos De ventas, y el literal 7. costos de producción, Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un costo de ventas y un costo de producción? ¿O son iguales? Porque si son iguales, pues uno no encontraría el sentido de que utilizaran dos literales diferentes. Pues uno es al que te sale y otro es al que se vende, así de sencillo. ¿Perdón? El primero es a lo que te sale, no sé, el producto o lo que sea. Y el segundo, pues es a la venta al público, el precio de venta al público. ¿Sí? No, no, porque o sea, yo no puedo equiparar precio con costo. Digamos que el costo es diferente al precio. Si ambas cosas fueran iguales, pues entonces no estaríamos ganando. O sea, en los casos en los que una empresa tenga un costo que es igual a su precio, pues no estaría ganando nada. Es algo así como a mí me cuesta 1.000 pesos hacer un helado y lo vendo en 1.000 pesos, entonces mi costo es igual a mi precio. En ese momento las empresas no estarían haciendo absolutamente nada. Y recuerden que aquí hay un ejercicio según el cual pues hay una diferencia entre el precio y el costo, y eso es lo que denominamos utilidad. No, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de empresas utilizan el costo de ventas? Las que comercializan Exacto, esa es la diferencia, las que comercializan. De hecho, si y las del, ustedes, señora, y las del costo de producción son las que manejan también lo primario, y el terciario ya son los de producción, los de venta, perdón. no, digamos que ahí estás mezclando un poquito, estás mezclando un poco los sectores los sectores económicos que son el primario, el secundario y el terciario, sabiendo que el primario es el sector extractivo, el sector secundario es el de manufactura y el sector terciario es el de servicios. A ver, como para tener claridad, el costo de producción, como lo decía su compañera, sí es el costo que utilizan las empresas comercializadoras. ¿Cuál es la característica de una empresa comercializadora? Que está adquiriendo un producto ya terminado, eventualmente le agregue 2 o 3 valores agregados muy pequeños, pero no lo está haciendo la empresa, lo está comprando relativamente ya terminado y le está agregando algo muy pequeño o no le está agregando nada y lo está comercializando, vendiendo un poco más caro. Entonces, en este caso, por eso es que ustedes encuentran, si ustedes se van en el PUC, a las cuentas del literal 6 se encuentran muchas, o sea, todos los potenciales productos que podría comprar una empresa para venderlos a un precio mayor. Entonces, ustedes se encuentran ahí desde materias primas, commodities, también encuentran productos terminados como electrodomésticos. Pueden encontrar cualquier cantidad de productos allí. Sin embargo, en el costo de producción ya estaríamos hablando de otro tipo de empresas que son las que efectivamente elaboran el producto. Entonces, cuando hablamos de costo de producción, usualmente nos ubicamos en el sector secundario, que es el sector de manufactura. El sector de manufactura tiene la característica de que transforma materias primas mediante la aplicación de mano de obra y el soporte que le dan algunos otros elementos para terminar sacando un producto terminado para vender
un artículo ya hecho. Entonces ellos tienen todo el proceso de producción, a diferencia, estaríamos hablando en este caso del literal 7, que es costo de producción, a diferencia de las que utilizan el costo de ventas, que en este caso son empresas que estarían comprando productos ya terminados para revenderlos. Entonces, esto nos ubica un poco en lo que estamos mirando ahora en la diapositiva. ¿Qué es el costo de producción? El costo de producción básicamente son todos los pagos que realiza una empresa o una unidad productiva para terminar o fabricar un bien y o servicio. Para el caso de los servicios también, porque es que a pesar de que hay algunos servicios, una característica del sector de los servicios es que utiliza muy poca materia prima, pero utiliza alguna, que la materia prima que utilice no sea significativa, listo, vaya y venga. Por decir algo, uno ve que en los bancos, si una persona abre una cuenta, le dicen, mire, aquí le cobramos unos costos, y esos costos son los costos de la papelería, esos costos son los costos, que eso podría denominarse como un tipo de materia prima, esos costos son los costos del plástico, pero ese plástico es un plástico especial. Entonces ellos, así sea en una mínima cantidad, están utilizando unas materias primas. Igual están utilizando mano de obra e igual están utilizando costos indirectos. A diferencia del costo de ventas, que si ustedes ven, por decir algo, si una empresa se dedica a comercializar, qué sé yo, electrodomésticos, si compra computadores, pues ellos compran el computador, lo que hacen es exhibirlo, no le están agregando nada al computador y terminan vendiendo el mismo computador que compraron al por mayor en unos precios más baratos, un poco más caros para obtener utilidad, pero no hay una utilización de una materia prima para transformar algún elemento y ofrecer un producto terminado. Por eso se denomina costo de ventas y no costo de producción. La producción se identifica con lo que vemos aquí al frente, que son los elementos del costo de producción. ¿Cuáles son los elementos del costo de producción? La materia prima directa se llama directa. ¿Qué característica tiene la materia prima directa? Que son materiales que son plenamente identificables en el producto terminado. Piensen ustedes en que si usted está viendo un escritorio y el escritorio es de madera, pues es muy fácil identificar la madera. O sea, una persona lo mira y dice, este escritorio lo hicieron con madera. Si es metálico, dice, no, esto tiene unas láminas de metal. O si es plástico, de unas piensa, esto es plástico, es PVC inyectado. O sea, uno mirando el producto, inicialmente puede fácilmente identificar los componentes. Lo otro es que en algunos casos, de pronto el componente no sea plenamente identificable. Pensemos en un computador. Un computador uno ve, pero lo que ve es la carcasa de afuera, pero los componentes que están adentro, que pueden ser relativamente costosos, pensemos el disco duro, pensemos el procesador, la board, la tarjeta madre, uno no las ve, pero tienen un valor significativo del costo total del aparato. Entonces, digamos que los dos criterios para identificar materia prima directa, porque aquí no nos habla de materia prima en general, sino materia prima directa, son o bien que la materia sea identificable en el producto terminado, y eso es identificable pues porque hay un consumo alto de esa materia prima, entonces uno la ve, es muy evidente, o bien que el valor que se pagó por ese elemento que se utilizó para hacer ese producto final tiene un costo significativo del valor final de ese artículo. Eso en cuanto al primer elemento. El segundo elemento es la mano de obra directa, y la mano de obra directa, miren que también habla de mano de obra directa, no habla de mano de obra en general, sino directa. Hace relación a los operarios que tienen funciones de transformación de materiales, o sea, personas que están manipulando máquinas o que están manipulando materia prima para terminar por convertirla en un producto terminado. Pensemos, por decir algo, en una fábrica de inyección de plástico, pues son las personas que tienen las tolvas y las máquinas mediante las cuales están operando botones que hacen que baje el plástico derretido, el operario que está manejando los moldes, los operarios que están sacando perdónenme un segundo aquí que la publicidad es casi que inevitable hoy día. Personas que están sacando los productos ya fundidos para quitarles los sobrantes de plástico y así sucesivamente. Si pensamos en una carpintería, entonces estamos hablando de los talladores, de los cortadores de madera, de los moldeadores, todo el que tiene que ver directamente con la producción. Aquí no tendríamos en cuenta, por decir algo,
los que tienen la parte administrativa. El contador no tiene nada que ver con la manipulación de mano de obra, entonces ese señor no hará parte, el salario de ese señor no hará parte de la mano de obra directa, o el gerente de la empresa, o la secretaria del gerente, o la persona que está encargada de personal y contrata a los nuevos empleados, o la secretaria general. Digamos que ellos no tienen ningún contacto con la materia prima, entonces no los estaríamos considerando como mano de obra directa. Entonces, en ese segundo elemento, únicamente las personas que están tocando o que están interviniendo en el proceso de transformación de materia prima. Uno lo identifica muy fácilmente, pues pensando en las personas que están en planta. Usualmente las empresas, digamos que están bien constituidas, tienen una diferenciación muy clara entre la parte administrativa, la parte operativa y la parte de ventas. Entonces ustedes encuentran que, digamos que las personas que trabajan en la parte administrativa usualmente ocupan unas oficinas. Las personas que trabajan en la parte operativa y respecto de los cuales estaríamos hablando de la mano de obra directa, usualmente trabajan en las bodegas o en la fábrica, donde hay máquinas y donde hay bodegas. Y finalmente tienen eventualmente unos almacenes, entonces identifica uno ahí el tercer elemento, que es la venta. Entonces siempre van a tener la parte administrativa, la parte operativa y la parte de ventas. Y ubicándose en cada uno de esos sitios uno podría identificar fácilmente lo que tiene que ver con la mano de obra directa y con la materia prima directa, porque esto es de planta, es de carácter operativo. Finalmente se tienen los costos indirectos de fabricación. Y ¿qué son los costos indirectos de fabricación como elemento del costo? Básicamente son gastos que lo que hacen es brindar soporte a la producción. Entonces son gastos directos de operación que se incurren en planta, pero que no intervienen directamente, por eso no se llaman, por eso es que se hace la diferenciación de materia prima directa y de mano de obra directa, no intervienen directamente en la producción, pero sin embargo tienen que ver con ella. Ejemplo, ¿cuáles son los dos primeros elementos? Y permítanme, vamos a modificar, si les parece, siempre y cuando nos deje salir de acá. Vamos a modificar la diapositiva un poco para que veamos un elemento. ¿Cuáles son los primeros? Permítanme, saquemos de aquí para que nos permita extraer la visualización. ¿Cuáles son los dos primeros elementos que tenemos nosotros en cuanto a los costos indirectos de fabricación? Y ya les comparto la imagen para que modifiquemos y digamos que hagamos un ejercicio relativamente práctico. No permite, ya, listo. Los dos primeros elementos que nosotros tenemos en los costos indirectos de fabricación, voy a colocar aquí, son la materia prima, pero ya no directa, sino indirecta. ¿Qué es una materia prima indirecta? Una materia prima indirecta es o bien una materia prima que no es identificable plenamente en el producto terminado, o bien una materia prima que tiene un costo muy bajo. Pensemos nosotros, les hablaba yo a ustedes antes de los escritorios de madera. ¿Qué es plenamente identificable en un escritorio de madera? O sea, ustedes ven un escritorio de madera como material primo, como materia prima, ¿qué identifican? La madera. La madera. O eventualmente, de pronto, si el escritorio en la parte superior tenga, qué sé yo, a algunos les colocan cuero, uno puede identificar ahí el cuero. Y si usted mira los cajones, eventualmente... ¿Señora? ¿Qué vidrio también les pueden poner? Exacto. Entonces ahí, digamos que todo eso que ustedes han dicho, la madera, el cuero, se fue que le colocaron algún tipo de cuero en la parte superior para hacerlo más amable, o si tiene vidrio, uno identifica eso. ¿Hay algún otro elemento que podría uno identificar así visualmente? ¿O no visualmente? ¿Los tornillos?
Los tornillos. Pero mira que muchas veces los tornillos tú no los ves. Los tornillos usualmente los tapan para que no se vean. Entonces, por decir algo en lo que tú acabas de decir, ese tornillo sería materia prima indirecta. El costo de un tornillo es muy bajo, muy pequeño. Y adicionalmente, muy probable es que tú no lo veas. Esos escritorios en las uniones no solamente van atornillados, sino que también van pegados, pero tú no ves el pegante. Y si tú miras, pues, y preguntarle a un carpintero, por decir algo, o a una persona que esté en una fábrica, decirle, bueno, ¿cuánto vale el pegante que utilizó en este escritorio? Pues lo más probable es que él te diga, no, pues yo no sé cuánto vale el pegante. Yo sé que si hago 50 escritorios se me va un galón de pegante, pero poder especificar cuánto se gastó en cada uno no, porque muchas veces incluso la cantidad que se utiliza no es uniforme. Hay otras cosas como que, por decir algo, esa madera que ustedes ven, antes de pintarla la inmunizan para que no le vayan a entrar el gorgojo o para que no se vaya a pudrir tan fácilmente. Pero uno no identifica el proceso de inmunización o los líquidos que utilizaron para inmunización. Entonces, todos esos elementos que no son materia prima directa terminan siendo llevados a los costos indirectos de fabricación como materia prima indirecta. Ese es el primer elemento del costo de fabricación, costo indirecto de fabricación. El segundo elemento es la mano de obra, pero indirecta, a diferencia de la que vimos antes. ¿Qué es mano de obra indirecta? A ver, en las plantas de producción uno encuentra, por decir algo, portero, ¿verdad? Uno va a traer una planta y encuentra un portero. ¿El portero tiene algo que ver con la manipulación de la materia prima? No. No, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos portero, porque si no, pues, ¿quién da acceso a la planta de producción? Usted puede encontrar supervisores también. ¿Qué hace un supervisor en una fábrica? Piensen ustedes. ¿Cuál es la función de un supervisor? ¿Él está manipulando materia prima? No, observar. Observar, exacto. Tienes toda la razón, observar. Él no está manipulando materia prima. Igual ustedes encuentran señoras, por decir algo, que están haciendo aseo, o chicos que, si pensamos en el ejemplo que hemos venido dando, como para seguir en la misma secuencia, pensamos en una fábrica que utiliza madera para producir diferentes artículos, pues eso va botando acerrín y algunas personas están recogiendo o bien los depósitos de acerrín, o si no tienen depósitos de acerrín porque no canalizan las máquinas directamente sobre depósitos, están barriendo para evitar el que las personas puedan tropezarse o que se generen un accidente. Pues todos esos auxiliares de servicios generales no tienen nada que ver, entre comillas, con la producción, están dentro de la planta y hay que pagarles. La señora que pasa los tintos, ¿verdad? Las personas que hacen mantenimiento a las máquinas, ellos no tienen que ver con la manipulación de la materia prima, pero tienen que ver en un aspecto que es darle soporte a la producción. Entonces, digamos que todos esos aspectos se consideran mano de obra indirecta y no se clasifican en el segundo elemento del costo, que es la mano de obra directa, sino irían clasificados dentro del tercer elemento del costo, que es el costo indirecto de fabricación. Adicionalmente, se incluyen aquí en los costos indirectos de fabricación todos los valores que se paguen en planta diferentes a la materia prima y a la mano de obra directa. Entonces, si yo tengo una planta y en la planta tengo máquinas, ahí pagaré arrendamiento. Pero esto es arrendamiento de plantas, no arrendamiento de oficinas administrativas ni arrendamiento de locales para ventas. Aquí yo también tendré que pagar algunos tipos de depreciaciones, que son las depreciaciones de las maquinarias que utilizo para producción. Aquí yo tendré que pagar servicios, pero es lo mismo, es el servicio los servicios de planta y no los servicios o bien de los almacenes o bien de la parte administrativa. Y así sucesivamente tendré que pagar seguros para evitar que si de pronto hay algún accidente, se puedan reponer las máquinas, o si de pronto, eventualmente se roban alguna máquina, pues me paguen el valor de la máquina. Entonces, tendré toda una serie de pagos que constituyen la protección y el soporte de la producción, pero que no intervienen directamente en la producción. Entonces, si ustedes lo ven, y ya regresemos aquí, aquí tenemos los tres elementos del costo de producción. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto de los elementos del costo de producción? No, profe.
No, señor. Bien, digamos que esto es relativamente sencillo. Miremos ahora algo. Vamos mirando. Hagamos un ejercicio, un pequeño ejercicio. Siempre y cuando me deje pasar. Ya me dejó pasar. No sé. Perdónenme un segundo. Regálenme algunos ejemplos ustedes de elementos que podríamos considerar materia prima directa. Y yo los voy escribiendo acá. Lo que se les ocurra. Tengan en cuenta que a veces lo que es materia prima directa para un proceso de producción no necesariamente para otro proceso de producción es materia prima directa. Entonces, ¿me decías? Pintura, ¿Pintura en qué? Hay que diferenciar en dónde, o sea, pintura en qué proceso, pintura haciendo qué tipo de productos. O sea, si tú haces, por decir algo, carros, la pintura será... carro, profe. ¿Señora? Si tú haces carros, la pintura pues será una materia prima directa, o si de pronto haces casas, la pintura también, porque uno la identifica. Entonces, digamos que en ese tipo de procesos la pintura sería materia prima directa. ¿Qué otro elemento se les ocurre que pueda ser una materia prima directa en algún proceso de producción? El hierro. El petróleo. El hierro. El hierro, si por decir algo yo tengo una ornamentación, el hierro es materia prima. El petróleo, sí señor, el petróleo es materia prima para toda esa industria petroquímica donde se saca gasolina, querosene, diésel y petroquímicos. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Plástico. ¿Señor? El plástico. Sí, señora, el plástico, por decir algo, hay empresas que hacen vasos de plástico, hacen, bueno, hacen soportes, hacen cualquier cantidad, hacen maniquís, hacen juguetes, hacen cantidad de cosas, ¿verdad? En sus barrios El gas natural. el gas natural, sí, señora, el gas natural para algunos tipos. Tengamos en cuenta, bueno, aquí hay que hacer una diferencia. ¿En qué proceso el gas natural podría ser un elemento directo? Porque recuerden que tenemos materia prima directa y materia prima indirecta. Entonces, por decir algo, en sus barrios hay panaderías, me imagino, ¿verdad? ¿Qué materia prima es la base para una panadería? La harina. La harina, ¿verdad? La levadura. La levadura, sí, señora. Y en este caso, también el gas, ¿no? Porque el gas, digamos que no lo ves tú en el producto, pero tendría un valor significativo respecto de lo que vale el pan, porque al fin y al cabo llegan unos recibos y esos recibos hay que pagarlos. Bien, ahí podríamos... La tela también. Sí, señora, las telas, o sea, los textiles para cuando se hace ropa o cuando se hacen bolsos o bolsos pues obviamente de tela o cuando se hacen morrales. Y ahí podríamos seguir, ¿verdad? El oro, la plata, o sea, casi todas las materias primas, uno las podría, por eso se llaman materias primas, la podría clasificar dentro de un proceso en el cual se pueda considerar materia prima directa. ¿Qué ejemplos de mano de obra directa podemos tener? Por decir algo, en una panadería, ¿cuál sería la mano de obra directa? El panadero. Sí, señor, el panadero. Pero si yo me voy a una carpintería, ¿quién es la mano de obra directa? El carpintero. Sí, señor, el carpintero. Y si usted se va a un taller de mecánica, El mecánico. El Mecánico. mecánico. ¿El qué, perdón? Bien, pensemos en ustedes y en su universidad, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí estaríamos en procesos de empresas que se dedican a manufactura. Pensemos en empresas de servicios. ¿Quién es la mano de obra directa en una universidad? Los profesores. Sí,
Sí, señora, los profesores o los docentes, o sea, nosotros, si ustedes me lo dicen a mí, somos operarios. ¿Operarios de qué? De una universidad, calificados, muy bien cualificados, o sea, con una capacitación, pero somos la parte operativa de las universidades. Si usted va a un banco, ¿a quién puede identificar como mano de obra directa? Los cajeros, los... ¿Qué personas ven ustedes en un banco que estén prestando servicios? Los gerentes, los asesores. Pero el gerente recuerda que no sería mano de obra directa, el gerente sería de la parte administrativa. El asesor sí, pero no, tampoco porque el asesor usualmente es comercial. Los de la caja. Los Eso sí, cajeros. digamos los cajeros, porque ¿qué hace un banco? Recoger plata y entregar plata. ¿Y quiénes están recogiendo plata y entregando plata? Los cajeros. Si usted se va, qué sé yo, piensa en Transmilenio, en una empresa de transporte, ¿quién es la mano de obra directa? Los conductores. Sí, Desde la señora, el taquilla, ¿no? conductor. Y así sucesivamente. Bien, pasemos al tercer ítem. Los costos indirectos de fabricación, digamos que ya no son tan evidentes como lo otro que son la materia prima y la materia prima directa y la mano de obra directa. Pensemos por decir algo. Yo les podría decir a ustedes que un conductor es mano de obra indirecta y haría parte de los CIF. ¿En qué caso? Miremos dos casos en los cuales podemos tener un conductor. Usted puede tener un conductor. En caso de que, Señora. El que transporta la mercancía. en caso de que él sea el domiciliario como de una empresa, sería ya indirecto. Pero en ese caso no entra, si la empresa es una empresa, no, a ver, te diferenciamos. El domiciliario haría parte de los costos de venta y no de los costos de producción, porque él lo que hace es entregar el producto. Entonces, digamos que no sería costo de producción. A ver, yo les pinto a Los ustedes que dos llevan tipos de la materia conductores en prima. dos situaciones en dos situaciones diferentes o en tres situaciones diferentes, y ustedes me dicen cuál sería el conductor que sería mano de obra directa y cuál sería el conductor que sería mano de obra indirecta, y como tal tendríamos que llevarlo a los costos indirectos de fabricación. Yo puedo tener un conductor, como decíamos antes en Transmilenio, o un conductor para, digamos, las flotas de transporte, los buses de transporte interdepartamental que viajan entre Bogotá y Medellín, o Barranquilla, o Cúcuta, o Cali, ¿verdad? Pero yo también puedo tener un conductor, que es el conductor que en mi empresa por las mañanas, de hecho yo conozco una empresa en Chía que se llama Coroplast, y Coroplast tiene dos van, y ellos le brindan ese servicio de recoger a los trabajadores aquí en Bogotá, porque la empresa queda en Chía, entonces la mayoría de los trabajadores están aquí en Bogotá o están en Zipaquirá, pero ellos le brindan ese servicio de recoger a los trabajadores únicamente a los que son de la parte operativa. El gerente, la secretaria, los administradores, todos ellos asumen, no, ustedes tienen sueldos altos, vénganse solitos. En ese caso, ¿quién sería un conductor que podríamos considerar para el caso de los buses de transporte interdepartamental, el Transmilenio, y el caso de la empresa que yo les acabo de comentar, Coroplast, que tiene unas vanes donde recoge a los operarios? ¿Qué tipo de conductor podríamos considerar que es mano de obra directa y qué tipo de conductor podríamos considerar que es mano de obra indirecta? ¿El conductor del bus de Transmilenio es mano de obra directa o indirecta? Directa. Directa. ¿El conductor de la flota es mano de obra directa o indirecta? Piensen en el conductor de Bolivariano. Directa. Directa. ¿El conductor que recoge a los trabajadores de la planta es mano de obra directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Él no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa, es lo que presta es un servicio de traer a los empleados del área operativa. Entonces, claro, él es
En ese caso sería indirecta. Pensemos en otro tipo de productos. A ver, la madera que se utiliza para hacer puertas y la madera que se utiliza para hacer chazos que permiten fijar algún tipo de muebles sobre una pared. ¿La madera que yo utilizo para hacer un mueble de madera es materia prima directa o materia prima indirecta? Directa. Directa. Y la materia prima que utilizo, la madera que utilizo para hacer el chazo, que termina fijándome un mueble grandísimo en la pared, Indirecta. sería indirecta, porque es muy pequeña y eventualmente yo no la veo. Entonces, digamos que ahí, aquí, el chazo es materia prima indirecta. Entonces, aquí tenemos ejemplos de, miren, mano de obra indirecta y materia prima indirecta. Si usted está trabajando, por decir algo, con... si usted utiliza gasolina para un bus y su empresa es de transportes, ¿eso es materia prima directa o indirecta? Directa. Directa. Si yo tengo una fábrica de muebles y por cualquier circunstancia tengo unos compresores, por decir algo, y el compresor no es eléctrico, sino es de gasolina, o si utilizo la gasolina como disolvente para algún tipo de pintura, ¿eso es materia prima directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, o sea, digamos que si yo utilizo la gasolina o utiliza la gasolina para limpiar alguna máquina, pues eso sería materia prima indirecta. La utilizas para tener la máquina limpia, pero en el producto terminado eso no tiene ninguna incidencia. Entonces hay que hacer esas diferenciaciones. Bien, perfecto. Finalmente, antes de entrar a un ejercicio que vamos a hacer ahorita mismo, existe una relación de proporciones que se hacen en función de los tres elementos del costo. Hay un término que es el término de costo primo. Se dice que el costo primo es la sumatoria de la materia prima directa y la mano de obra directa. O sea, si tú sumas el primero y el segundo elemento del costo, eso es materia prima, eso es costo primo. Aquí estaríamos hablando, y perdonen, les incluyo aquí, estaríamos hablando de materia prima directa y mano de obra directa. Si yo sumo la materia prima directa y la mano de obra directa, esa suma se denomina costo primo. Existe otro término asociado que es el costo de conversión. El costo de conversión es la sumatoria de la mano de obra directa, o sea, el segundo elemento del costo, y el tercer elemento del costo, que el tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación. Entonces, si ustedes numeran, como aparece aquí, si pensáramos que la materia prima es el primer elemento del costo, que la mano de obra directa es el segundo elemento y que los costos indirectos de fabricación son el tercer elemento, sumando el primero y el segundo, o sea, la materia prima directa y la mano de obra directa, los dos elementos directos, tengo el costo primo. Y sumando la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, tengo algo que se denomina costo de conversión. Bien, hasta aquí. ¿Algún problema, niños y niñas? Por ahora. Digamos que es algo conceptual. Hasta aquí no hemos entrado en nada que sea complicado, ¿verdad? Hagamos un ejercicio y ustedes me ayudan, niñas y niños, por favor. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a llenar una plantilla y yo en la plantilla voy a ocurrir algunas cosas que se me ocurran. Ay, pero... Bien. Vamos a abrir una hoja aquí y yo voy a colocar. Vamos a hacer un ejercicio de clasificación de costos. Entonces vamos a colocar aquí clasificación de costos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a tener el tipo de costo, por un lado. Ya les comento en qué consistiría el ejercicio. Y hacia adelante, uy, perdón. Caí en cuenta de conectar el aparato. Y hacia adelante,
hacia adelante, vamos a colocar a ver si sigue molestando. Chicos, no vayan a salir. Hacemos un break y yo le cambio aquí. Es 2 minutos nomás. Mientras yo le cambio una pila y vuelvo y entro. Ustedes permanezcan donde están, no se preocupen. Es que no quiero conectar el aparato y si no lo conecto ya después no me permite la entrada de la fuente de energía. Entonces es cuestión de 2 minutos, no se preocupen. De nuevo, a ver hasta dónde nos deja continuar. Si en algún momento se llega a cortar, no se preocupen que yo en 2 minutos lo vuelvo a conectar. 10, 15, 11. Bien, les comentaba respecto del ejercicio y permítanme que guardamos esto en el escritorio por si cualquier circunstancia nos llega a sacar, no genere un conflicto. Bien, entonces recuerden que nosotros tenemos no permite, me tocó cambiar la pila, entonces regálenme 2 minutos y ya estoy con ustedes nuevamente.